la sesión para que después podamos tener acceso a ella? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, profe. Sí, la voy a guardar, nada más que no sé qué tan posible vaya a ser que la pueda yo cargar en línea por un tema de internet. Pero bueno, voy a tratar de dividirlo en 2 o 3 pedacitos del video para poderlo subir. ¿Va? Ok, gracias. Ok, sí, la estoy grabando, entonces pues vamos a arrancar. La idea de la clase del día de hoy es que empecemos a platicar ya de los conceptos de la programación orientada a objetos. La clase pasada discutíamos ya un poquito de lo que es la programación estructurada. Hablábamos que es la base o es un elemento básico que se va a reutilizar en la programación orientada a objetos. Entonces, a diferencia de la programación orientada a objetos, platicábamos que la programación estructurada está más orientada a la descripción de algoritmos o de secuencias, de instrucciones, de descripción de procesos. Y la programación orientada a objetos está pensada más en la construcción de sistemas o de la integración de varios procesos. Esa es la gran diferencia y es lo que no deben de perder de vista. Entonces, hablábamos también la clase pasada de que la esencia de la programación orientada a objetos tiene un fundamento matemático o una idea matemática, que es la teoría de conjuntos. Hablábamos que pues un conjunto que normalmente conocemos como el conjunto A o el conjunto B, pues cada uno de estos elementos que están aquí cumplen con ciertas propiedades, ¿no? Es decir, si yo selecciono un elemento de estos X, este elemento X va a pertenecer al conjunto A tal que X, por ejemplo, sea mayor a 10, ¿no? Eso sería la definición de ese conjunto A. ¿Cómo es que se define eso? Pues esto que está aquí se llaman características o atributos que describen cada uno de estos elementos que están aquí dentro del conjunto. Entonces, esa es la esencia, a fin de cuentas, de la programación orientada a objetos. Es llevarnos este concepto de conjunto, que normalmente lo conocemos así, lo vamos a llevar al uso de la palabra clase. Esa es la asociación que hay o que vamos a tener con el concepto de la teoría de conjuntos y la programación orientada a objetos. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, también el elemento A, que está aquí, o el elemento X, perdón, que es una muestra ya de ese conjunto, es decir, ya es un elemento que tiene nombre, que tiene valores a sus atributos. A este elemento le vamos a llamar objeto. Entonces, lo que estaríamos teniendo es que un objeto es una instancia o una muestra o un elemento ya real con un identificador único, es decir, no hay otro igual que él. En el espacio solamente existe él. Puede haber otro que se llame igual que él, que tenga las mismas características o atributos, pero su identificador es único. Entonces, bueno, pues eso es el concepto base de todo esto. Si se fijan, al describir yo objetos o remitiéndonos un poquito a la teoría de conjuntos, pues en la teoría de conjuntos no describimos procesos. Aquí lo que vamos a describir es pertenencia a, que forma parte de, que depende de, porque por ejemplo yo pudiera tener un conjunto que agrupe, voy a borrar esto, yo podría tener un conjunto que agrupe a dos subconjuntos, ¿verdad? Algo así. Inclusive hay operaciones para esos conjuntos, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda de esas operaciones en teoría de conjuntos? ¿Nadie?
Eran las de unión y algo así, ¿no? A ver si me acuerdo. Vale, esas meras. Ya las operaciones de unión, de intersección, ¿cierto? Sí. Entonces yo podía hacer operaciones con esos conjuntos. La operación de intersección eran aquellos elementos que pertenecían tanto a este conjunto como a este otro conjunto. La unión eran aquellos elementos que pertenecían, bueno, era la sumatoria de todos los elementos del conjunto. Bueno, pues para poder describir esa noción de elementos, de conjuntos, y para poder comunicar las ideas o los diseños que se construyen, se generó algo que se llama UML. Esto significa lenguaje de modelado unificado. Es Unified. ¿Ok? Y es un intento por tratar de generar un estándar o un conjunto de elementos que nos permitan comunicarnos de forma global. Uno de los lenguajes que es un lenguaje universal, pues es la matemática. Pero este concepto, este lenguaje de modelado, pues realmente es gráfico. Entonces, sigue careciendo de esos elementos que sí tiene la matemática. Pero bueno, es un intento. Normalmente, si buscan ustedes en internet la palabra clase o class, quizá van a encontrar cosas como esta que está aquí. El lenguaje de modelado unificado tiene varias herramientas o varios elementos que lo conforman. Uno de ellos es el diagrama de clases, que es el que vamos a discutir el día de hoy. Y ese diagrama de clases lo que describe es precisamente los objetos que componen un sistema. Aquellos elementos que les vienen a la mente, que los pueden nombrar cuando hablan de un sistema o de un proceso inclusive. Vamos pensando en un sistema. La lavadora es un sistema. Es un objeto tal cual. Ustedes tienen quizá una lavadora en su casa. Y si yo les preguntara cuáles son los atributos de esa lavadora, quizá podrían coincidir con esos atributos que están aquí. ¿Cuál es la capacidad de lavadora? Bueno, dependerá del tipo de lavadora, pero si se dan cuenta, estas son las funciones o las acciones que en general cualquier lavadora debería de poder hacer. Lo que estamos haciendo ahorita es un proceso que se llama generalización. Es decir, habrá objetos que inclusive sean lavadoras, pero inclusive entre ellos son distintos. Y ahorita vamos a ver cómo vamos a capturar esa capacidad. Eso se llama herencia. Entonces, en el diagrama de clases, siempre que queramos capturar en este concepto, en este paradigma que le llamamos programación orientada a objetos, lo vamos a hacer a través de un elemento que se llama la clase. Esta que está aquí es una clase. Recuerden, en teoría de conjuntos es un conjunto, ¿sí?, que describe los atributos y funcionalidades de los elementos que vas a poder generar a partir de esa clase. Normalmente siempre ponemos el título, se divide en tres partes. Primero es el título de la clase, siempre va en mayúscula y en singular. Nunca hablamos de lavadoras. Hablamos de lavadora y de ahí podemos generar tantas lavadoras que queramos. Si alguien tiene alguna duda, puede levantar la mano y con gusto la resolvemos. Adelante. ¿Vale? Ok. Entonces, la otra parte que compone esta clase son los atributos. ¿Ok?
Los atributos son elementos, pueden ser de distinto tipo, puede ser una lista, puede ser un valor unitario, puede ser una lista de clases inclusive, puede ser un arreglo o un sistema que me permite estructurar varias información dentro de ese atributo. Los atributos los vamos a colocar siempre en minúscula, o al menos iniciando en minúscula, y nunca llevan acción, nunca es un verbo. Normalmente van a encontrar que está el atributo y luego dice 2 puntos y viene el tipo, por ejemplo, int, ¿no? Marca 2 puntos int. Los invitaría a que quien pueda ir ahí googleando, tengan alguna otra clase ahí en su pantalla, para que a lo mejor pueda surgir dudas, ¿no? Que a lo mejor vean algo y digan, ay, ¿qué era y esto como para qué es, no? Y entonces aprovechar para yo resolverlas. El otro elemento, bloque que necesitamos cuando describimos una clase es sus funciones. Y estas funciones normalmente se dividen, también iniciamos con minúscula. Aquí, por ejemplo, en lugar de este espacio, tendría que llamarse agregar ropa. Es decir, la mayúscula es la que me define el significado de otra, o el inicio de una nueva palabra, ¿no? Y si se fijan, son verbos, son acciones. Eso es lo que define un método, es la capacidad de hacer algo, ¿va? Pues bueno, entonces, cualquier sustantivo, cualquier sujeto que se encuentre en la descripción de sus requerimientos, cuando un cliente les dice, les explica cómo funciona su sistema, vamos a capturarlos como clase. Va a haber una etapa en la que vamos a empezar a definir si realmente esas clases deben de existir en el sistema o no. Y eso es una etapa que llamamos de análisis de requerimientos. Voy a Ay, Dios. Listo. Si alguien tiene alguna duda, nada más levante la mano y ya ustedes mismos pueden activar su micrófono. Entonces, pues bueno, hasta ahorita, ¿tienen alguna duda? No. Ok, perfecto. No. Vamos a continuar. Entonces, hablábamos que una vez que yo tome o genere o construya de esa clase, a ver, creo que no se está viendo mi... Estamos viendo la diapositiva, profe. Sí, ¿Sí se movió? ya de ahí no vimos lo demás, profe. Lo que estaba diciendo, yo pensé... Ahí está. Ya se ve, ¿verdad? Seguimos. ¿Diagrama de objetos? Ok. Ajá, el diagrama de objetos, profe. Bien. ¿Qué dijimos que era un objeto? Bueno. ¿Una instancia de la clase? Una instancia de una clase. Entonces, un objeto no es una clase, ¿verdad? No. 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 Es un objeto, es una instancia de una clase. Y ese objeto ya vive, ya existe, ya requiere un espacio. Y pensando en computadoras, requiere ya un espacio en memoria, ya está en la computadora. Y eso ocurre nada más cuando lo generas o lo construyes. Una cosa es declarar la clase, eso es bien importante, eso es una muy buena pregunta de examen. Una cosa es declarar, ¿sí? Y otra cosa es crear o generar una instancia. ¿Esto cuándo ocurre?
cuando declaras nada más la clase, cuando dices la clase tiene esos atributos y tiene esas funciones, punto. Pero no existe en memoria. O al menos no como, como algo que puede hacer ya algo, ¿sí? Claro que en memoria estará esa declaración, pero no existirá como tal funcional en memoria. Cuando ya vamos a crear o generar una instancia, eso significará agarrar o copiar de esa clase. La clase es como la plantilla de los zapatos, ¿sí? A partir de esa plantilla vas a generar más zapatos ya que realmente van a existir en el espacio. Entonces es importante que quede clara la diferencia. Y para poder describir un objeto, para poder identificar gráficamente que estamos hablando de un objeto, pues usamos este diagrama de aquí. Es simplemente un cuadro. En la parte izquierda está el nombre de la instancia, en este caso mi lavadora, la lavadora de Juan, de Pedro, como quieran. 2 puntos lavadora. ¿Qué significa eso? ¿Qué creen que significa eso? Lo que estamos llamando. Que lavadora es pertenente, que mi lavadora es pertenencia a una clase lavadora. Muy bien. Que mi lavadora es de tipo lavadora. Imagínense que en vez de llamarse lavadora se llamara Chocho. Ok. Chocho 2 puntos lavadora. Si el nombre no fuera tan intuitivo, como es este caso, no sabríamos qué es. Gracias a esa sintaxis podemos saber que esto, que no tiene sentido, es una lavadora. ¿Queda claro? Sí. Sí. Muy bien. Vamos a ver. Ok. Ya dijimos que la programación orientada a objetos lo que busca, ¿qué es? ¿Capturar qué? ¿Eran las relaciones? ¿De La- qué? la- las características, las características de algo que lo representa. Pues si juntamos a lo mejor las dos respuestas, a lo mejor ya saldrá una buena. La programación orientada a objetos, recuerden, y esa es pregunta básica, que debe quedar muy claro. La programación orientada a objetos, su objetivo primordial es la captura de las relaciones de las entidades de un sistema. Eso es lo que ella hace, poder capturar, abstraer, pero desde la parte estructural. Ciertamente van a ver que en UML hay un diagrama que se llama de estados, hay un diagrama de flujo inclusive dentro de UML. Y bueno, son extensiones que fueron agregándose al lenguaje para capturar la parte dinámica. Es lo que hace la programación estructurada, capturar la parte dinámica de un sistema. ¿Ok? Ok. Hablábamos de que había distintos tipos de lavadoras, ¿no? Poníamos un ejemplo de una lavadora genérica, ¿verdad? Vamos a agarrar el ejemplo anterior. Este de aquí. Ok. Vamos a hacer un test. A ver, ¿cuántos de ustedes coinciden que su lavadora hace eso? ¿O tiene esa información? Más bien, ¿hay alguien que no tenga eso? Que ¿O no que tenga. tenga algo extra? De lo que son los atributos. Atributos y funciones. A ver, de atributos. ¿Alguien tiene una lavadora que no tenga esos atributos? Que no tenga. No, bueno, yo no. No. ¿Alguien tiene alguna lavadora que no tenga esos funciones? No, todas tienen las mismas. Todas tienen las mismas. Yo, profe, sacar ropa. O sea, ¿cómo sacar ropa? ¿Qué función es esa?
O sea, sacar ropa. Ah, bueno, es la función de apachurrar el botón de cancel y que se abra la puerta. Ah, ok. Sí, o sea, no que la saque la máquina. Sí, tienes razón. A lo mejor es expulsar o liberar ropa, ¿no? Ok. Sí, ese O es parar, algo así. Parar lavado o algo para así. lavado, tal vez. Ujú. Ok. Pero eso está pensado más como en el tono de las lavadoras que trae. Cuando presionas agregar ropa es porque vas a agregar la ropa y a lo mejor vas a agregar el jabón. Y luego sigue la siguiente etapa, agregas el detergente, ¿no? Y así sucesivamente. Pero bueno, quizá alguna lavadora tenga alguna funcionalidad especial. No sé si alguien se imagina alguna otra capacidad de una lavadora. Bueno, ahí la más importante yo creo que sería lavar, ¿no? La función o el método de lavar. Ok. No está. Bueno, aquí faltaría tal vez, ¿no? Aquí Sí, le vamos a agregarle. No, sí. y aquí voy a agregarle lavarropa. Ok. Pues pareciera que de esta discusión que acabamos de tener, pues no hay una lavadora que haga algo diferente a esto, a estas funciones. Todas hacen esto. Pero lo que sí es que todas las hacen diferentes. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Ok. Entonces resulta que hay una lavadora que es centrífuga, ¿verdad? Hay una lavadora que es, bueno, creo que las dos son iguales, pero bueno, la chaca chaca, ¿sí? O vamos, en vez de centrífuga voy a ponerle, porque creo que las dos son el mismo efecto, voy a ponerle lavadora Sería automática y manual, ¿no? de tambor, ¿no? ¿Cómo? Pues así tal cual, automática y manual, ¿no? Ok, bueno, esa sería otra clasificación de las lavadoras, ¿sí? Podría yo, como tú dices, vamos poniéndolo. Entonces, antes de esto, lo que voy a hacer es poner que hay automática y manual. Muy bien. Estas dos clases que están aquí, heredan, o sea, tienen lo mismo, tienen marca, modelo, número de serie, capacidad, puedes agregarle ropa, agregar el detergente, sacar la ropa, lavar la ropa, tienen lo mismo, ¿cierto? Pero lo hacen diferente. Entonces, para estas automáticas, quizá vamos a agregarle otra vez la función agregar ropa, pero cuando definamos, ¿sí? Definamos, es importante esa palabra, cuando definamos el cómo le vas a agregar la ropa, que realmente es diseñar un algoritmo, es ahí donde aplicamos ya la programación estructurada, pues lo hará diferente, ¿sí? Cuando tú creas una instancia de esta lavadora automática, ¿sí? Un objeto, lo vas a crear con esas capacidades, agregar ropa, no con esta de acá, no con esta genérica, sino con esta específica de la automática. Pero, y si generas otro objeto de acá, de la manual, ¿sí? El objeto 2, ese es el objeto 1, cuando generas el objeto 2, es también una lavadora, pero tiene funciones diferentes. Lo hace diferente. Tiene las mismas funciones, pero lo hace diferente. Bueno, pues esa capacidad que existe, o esa situación que existe en nuestra realidad, la podemos capturar en nuestro análisis orientado a objetos, lo podemos capturar a través de la herencia. ¿Ok? Entonces, esto que les acabo de explicar se llama herencia. Es una capacidad, una característica que
tiene la mayoría de los objetos con los que estamos, en los que convivimos. Por ejemplo, la clase animal la puedes dividir en distintas clasificaciones. Siguen siendo animales, pero esos animales los metemos en distintas clases. ¿Con qué elemento sé yo que es una herencia? ¿Con qué elemento gráfico se pueden dar cuenta que hay una herencia ahí? Con la Con flecha. La flecha. Con esta flecha o triángulo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo leeríamos esto? Puede leerse así o puede leerse de forma inversa. Vamos leyéndola primero hacia abajo. ¿Cómo leerían este diagrama? Si lo leemos hacia abajo. Si les pidiera que leyeran ese diagrama que está aquí, ¿cómo lo leerían? La lavadora, pues lava la ropa, Ok. ya sea en automático o en manual. Ok. Dependiendo de lo que selecciones, es la acción que va a realizar. Muy bien. Es decir, hay dos tipos de lavadoras, ¿verdad? Automáticas y manuales. ¿Cierto? Si lo leyera al revés, diría que automática, así como le puse el nombre automática, es una lavadora. ¿Sí? Y eso se llama la herencia. Y este es el papá. ¿Y estos quién creen que son? Pues los hijos, ¿verdad? ¿Queda claro? Sí. Sí. Sí, Y así como lo hicimos con nuestras tarjetitas de programación estructurada, resulta que hay algo similar para esto. Este diagrama, esta estructura, vamos a ver cómo en la parte de atrás, si ponemos esta estructura, esta gráfica en una tarjeta, en la parte de atrás podemos colocar el código que se debe de generar cuando veas un diagrama o una estructura de este tipo. Entonces, ahorita lo que debemos de preocuparnos no es en el código, no es en cómo voy a implementar esto en C o en C++ o en Java. ¿Qué creen que es lo que tenemos que preocuparnos en esta etapa? El diseño. En saber cómo capturar, exactamente, cómo capturar la realidad, pero utilizando estos elementos, ¿sí? Y eso es un arte. ¿Por qué? Porque ahorita acabamos de ver un ejemplo. Yo empecé ya a clasificar porque de hecho de aquí de automáticas yo podría tener todavía una herencia más, ¿verdad? Perdón, Sí. aquí la flechita sí. al revés. Es así. ¿Por qué no me dicen? Así está. Yo podría tener aquí abajo todavía más hijos de la automática, ¿verdad? Podría tener automáticas que lo hacen con la tecnología XX, otras que lo hacen con la tecnología YY, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces dependerá qué tanto quiero capturar. ¿Y eso de quién depende? Del cliente. ¿Ok? El nivel de detalle que yo quiera capturar dependerá de lo que quiera el cliente, de lo que él esté buscando que queramos capturar. Ok. Pues esa es la herencia. ¿Alguna duda? No. No. Muy No. bien. Otra relación, si se fijan esto que estábamos aquí capturando, esta que está aquí, estas líneas que conectan, se llaman relaciones. Entonces, lo que estoy describiendo yo aquí en este diagrama de clase es la relación de qué tipo. ¿Cuál es la relación que estoy capturando aquí? Padre-hijo, es decir, herencia. Sí, acuérdense. Esto lo que está capturando es la herencia. ¿Sale? Bueno. ¿Qué otro tipo de relación puedo capturar? Creo que se va a apagar ahorita, entonces lo que voy a hacer es salirme y volver a entrar. Ustedes también hagan lo mismo. Regresamos ahorita en un minuto.